¿Trabajas en uno de esos sectores en los que sientes que compites con un montón de Goliaths, con un montón de gigantes? Entonces siéntete orgulloso de ser David y vete contra todos. Es uno de los mejores ángulos que puedes utilizar para crear historias que vendan. ¿Te digo cómo? Think Small, la campaña de Volkswagen de 1960 para su Beetle, nos da algunas claves. Yo pongo el resto para que puedas aplicarlo a tu marca. Y es que estás escuchando Palabras de Nariz Grande. Al habla Chris o Chloe Meller, lo que prefieras, copywriter y storyteller narigona, o cuentista, o redactora creativa publicitaria, o llámalo como quieras. Eso sí, para marcas de nariz grande, con mucha personalidad. Tanta como la de Adrian Brody o Barbara Streisand, sí, y con coraje. De las que se atreven a comunicar su verdad con sello propio y a transformar su nombre en todo un movimiento. Mi especialidad, copy para e-commerce, y lo que más me gusta, darle la vuelta a tu email marketing. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Últimamente estoy un poco, como diría yo, un poco sensible, un poco, bueno, de esas etapas de mi vida en la que vuelvo otra vez a ver películas románticas así en bucle. Ayer vi con mi hijo, mi chica, que no me acordaba del final y Dios mío, hacía tiempo que no lloraba tanto, en fin. Pero no me refiero a mi chica, que es una buenísima película, sino me refiero a otra que igual no es tan buena, pero bueno, que tiene sus momentos. Se titula Antes de que te vayas, y lo que me encantó de esta película, bueno, me gustaron unas cuantas cosillas, pero hubo una cosa sobre todo que me llamó mucho la atención, y es una, ¿cómo decirlo? Una costumbre, un hábito, una moda, una tendencia que debió empezar hace unos años, y que cuentan en esta película. Se trata de llegar a un hotel y coger un cuadro, descolgarlo y pintarlo por detrás, ya sea para hacer una obra de arte o simplemente para dejar un mensaje, ¿no? Como ese mensaje en una botella que lanzas al mar. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Es por dejar una obra de arte? ¿Es para dejar un mensaje, un recuerdo de esa instancia inolvidable y volver algún día a encontrarla? Es dejar algo ahí con la esperanza de que alguien lo vea algún día y le aporte algo, le aporte esa misma sensación que tú tuviste ese día, compartir eso que tú viviste, ya sea alegría, ya sea tristeza, ya sea dolor y ruptura, lo que sea, ¿no? No sé, aquí hay como en esta simple acción yo veo como todo el alma humana, ¿no? Es esa necesidad de dejar huella sin dejarla, ese juego, ese misterio, esa sorpresa, ese romanticismo, o sea, bueno, todo lo que somos las personas, todo eso yo creo que está ahí en ese simple gesto de coger un cuadro, estar en un hotel, coger un cuadro, descolgarlo y hacer algo por detrás y volverlo a colgar como si nada hubiera sucedido. No sé, creo que en el fondo va de eso que en el fondo queremos todos, ¿no? El dejar huella, ese querer destacar o que se nos reconozca. Pero como no nos atrevemos, lo hacemos así, ¿no? Con esa pequeña cosita. Nos sentimos pequeños, pero queremos ser grandes. Y yo diría, somos grandes. Y para serlo no necesitamos ni una cuenta de LinkedIn o Instagram con millones de seguidores. No necesitamos nada de esto. No haces menos porque tu voz no se escuche tan alto o tu acción no salga en presa. Y aquí enlazo con una campaña que escribí para una marca para la que trabajo, en la que lanzaba este mensaje, esta última frase que te he dicho. Y va un poco en relación a lo mismo y tranquila, que enseguida enlazo con el episodio de hoy y verás que todo esto tiene sentido. Por lo menos para mí tiene muchísimo sentido. Y es lo que decía, es que incluso basta con dejar un mensaje detrás de un cuadro en un hotel si en ese momento lo necesitas. Es como gritar sin gritar. El otro día, después de mandar esta campaña para esta marca, en la que decía eso, que no hace falta, que puedes ser un activista sin necesidad de tener una cuenta gigante o de que millones de personas te escuchen,
al rato, yo no estaba pasando un buen momento precisamente y al rato le mandaba un audio pues a la señora que viene a mi casa todas las semanas a ayudarme con este caos que tengo por aquí, para darle las gracias por estar ahí más allá del orden y de la limpieza. Y me acordaba de mi profesor de patinaje y de cómo me está ayudando estos días también a compartir algo con mi hijo y a salir de esos momentos malos. O a mi grupo de improvisación teatral que me lleva dando la vida ya muchos años. Y, por ejemplo, a Rafa, ¿no? Al profe, al líder de nuestra batucada, que este jueves ha organizado una cena improvisada para juntarnos con los locos del flamenco y que seguro que es otro día de esos inolvidables en los que no hay nada grande, todos son pequeñas cosas, pero son esas pequeñas cosas que nos dan la vida. Y es que, como también digo para otras marcas, no necesitas grandilocuencias, no necesitas filtros, no necesitas tacones para destacar. A veces solo es cuestión de reconectar con lo que tú eres de verdad y de no buscar encajar con nadie. Para que sea lo que sea que hagas, te dediques a lo que te dediques, puedas dejar a una sola persona un poquito mejor de lo que estaba. Y entonces es ahí cuando surge la magia, cuando surge eso de soy cuadrado en lugar de ser redondo, pero me da igual y no me da miedo pensar diferente y hacer lo que me sale vamos a decir, del corazón, que suena mejor. Porque esas pequeñas cosas o tu trabajo, por muy pequeño que sientas que sea, puede ser motor de cambio. De hecho es ese pequeño grano que hace que el motor siga rodando, unido a otros, pero que también hace falta ese grano que tú pones, ¿no? Y también, ¿no? Todo esto vuelvo a la campaña que el otro día escribía y que terminaba diciendo que este es el activismo que necesitamos, ¿no? No tanto gritar si eres de susurrar, no tanta lentejuela si eres más de algodón beige y no tanto tacón si eres de caminar a ras de suelo. Esto también lo escribía el otro día en un artículo de LinkedIn porque al final, bueno, lo que me pasa en mi trabajo y en mi vida es que todo lo relaciono y bueno, es una gran suerte para mí, ¿no? El poder vincular mi vida personal a mi vida profesional y a las marcas con las que trabajo y surgen ideas de todas partes y todas al final son hilos que uno y bueno, y que me sirven para crear nuevas campañas, nuevas ideas y para hablarte hoy y ahora sí vamos a lo que vamos, de lo que hizo Volkswagen en 1960, que era como esto que te estoy contando, era otro David contra Goliat y en toda regla. Era un David contra Goliat y contra todo el mundo, como dice también Isra Bravo en uno de los episodios, en uno de los capítulos de su último libro, que también te lo recomiendo si te interesa todo esto del copy y del storytelling y de todas estas cosas que a mí me fascinan. Vamos entonces a ver cómo siendo alguien pequeño, como teniendo una audiencia, la que tengas, como teniendo el trabajo que tengas, pero hoy centrándonos en cómo comunicar tu marca si tienes en tu sector un montón de Goliaths, de gigantes, como decía al principio. Porque este enfoque, el enfoque de ese David contra Goliat, que en cierto modo es el que usa Volkswagen en su campaña, la que vamos a analizar ahora, la de 1960 de Subitel, es uno de los ángulos más inspiradores para la gente porque las personas empatizamos con esa persona que es pequeña pero que se enfrenta al gigante y además lo vence. Entonces vamos ya con el anuncio, vamos ya con el meollo del episodio de hoy y vamos a analizarlo. Lo primero de todo, te lo voy a describir. Y, como siempre te digo, este anuncio yo te lo voy a tratar de pintar con palabras, pero si lo quieres ver, ¿vale? Si lo quieres ver y además guardarlo en tu carpeta de ejemplos maravillosos de copy, lo tendrás esta noche en la Mailer Letter, en ese correo que envío todos los martes a las 22, 22 y 22. Ese correo en el que tendrás esta imagen, tendrás, bueno, pues esa historia en la que enlazo con este episodio y, como siempre digo, mi chisme chismoso más personal. Así que, si quieres recibirlo, yo no dudaría, yo me apuntaría a la Mailer Letter y solo tienes que entrar en chloemeller.com/m/eme y ahí dejas tu correo. Y mágicamente, casi mágicamente, te llegará todas las semanas un correo, como digo, a las 22, 22 y 22. Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a esta campaña de Think Small, como digo, de Volkswagen de 1960. Te voy a describir cómo es el cartel de este anuncio publicitario.
Vemos un grandísimo espacio en blanco que diría que ocupa, pues no sé, pues si un folio, imagínate, lo dividimos en 10 partes, las 8 partes superiores las ocupa una grandísima mancha en blanco. Y solo vemos arriba, muy pequeñito, la imagen de este coche del Beetle, que es como un puntito negro en un gran espacio en blanco. Y después esas dos últimas partes que nos quedaban de abajo es donde pone ese Think Small y bajo ese titular Think Small el copy del anuncio que te voy a leer traducido al inglés, ¿vale? Bueno, Think Small, piensa pequeño, y que pone ahí Volkswagen tras ese titular, ese gran titular, piensa pequeño. Nuestro coche ya no tiene tanta novedad. Un par de docenas de estudiantes universitarios ni siquiera intentarían meterse dentro de él porque es que no cabrían. Y además el tipo de la gasolinera es que ni siquiera le sorprenderá, no te preguntará dónde tiene que echar la gasolina. Nadie se quedará mirando la forma de este coche. De hecho, algunas personas que conducen nuestro pequeño coche ni siquiera creen lo que gasta, ¿no? Dice aquí las 32 millas por galón, no creen que sea gran cosa. Tampoco se han dado cuenta, porque es que pasa tan desapercibido que ni te acuerdas, ¿no? Lo das por hecho. Y entonces tampoco te acuerdas de que usa 5 pintas de aceite, aquí hablan pintas, bueno, en lugar de 5 cuartos de galón, y que no necesita nunca anticongelante, o que con 40.000 millas solo necesitas un juego de neumáticos, y es porque una vez que te acostumbras a algunas de estas economías, ¿no? de estas ventajas, ni siquiera las piensas más. Excepto cuando te metes en un pequeño aparcamiento, ¿no? y compruebas lo fácil que aparcas, ¿no? O renovas tu pequeño seguro y te sale tan barato. O pagas una pequeña factura de reparación, o cambias tu viejo Volkswagen por uno nuevo, casi así por nada. Piénsalo. Bueno, pues este es el copy, ¿vale? Del anuncio, de ese anuncio que es en imagen tal y como te he descrito. Yo, aparte de lo que ya te he comentado, al leer este anuncio y el otro día al revisarlo, es un clásico, es un anuncio clásico, pero al revisarlo me acordé enseguida, me vino a la cabeza un anuncio de New York Times, no sé si te acordarás, uno que era sobre Lola Flores, y decía así, ni canta ni baila, pero no se la pierdan. Fíjate, ¿no? Era como poner todo lo malo, o sea, es como te cuento todo lo malo y aún así te digo, joder, no te la pierdas porque es que es única, Y me vino esto a la cabeza, ¿no? Porque también tiene mucho que ver, y es que es como poner por encima de todo una honestidad brutal. La importancia de la sinceridad en la publicidad, la importancia de contar tu verdad, como jamás nadie la haya contado, pero de contar tu verdad. Y además, de poner por delante las objeciones y convertirlas en beneficios. ¿Qué más cosas veo yo aquí así para empezar, antes de entrar en detalle? Veo cómo es capaz de reescribir una narrativa, ¿no? La narrativa de una verdad universal, ¿no? De convertir algo, en principio, malo, como es algo pequeño, ¿no? En principio, cuando pensamos en algo pequeño, tendemos a verlo peor que algo grande, ¿no? Y lo percibimos como algo negativo, y sin embargo aquí se convierte en algo bueno, ventajoso, beneficioso. Es como una redefinición de este concepto negativo. Y es que al final lo que más me entusiasma siempre, ¿no? de todos estos anuncios, de todos estos copies, es que el copywriting, no sé, para mí tiene... Bueno, a ver, son las palabras, no es el copywriting, ¿no? Las palabras que manejamos, la comunicación tiene casi diría superpoderes. Es capaz, como en este caso, de cambiar una percepción cultural, una verdad universal, y es capaz de otorgar identidad a una marca. O sea, fíjate, ¿no? Lo que pueden hacer las palabras. Y bueno, pues en mi caso, oye, orgullosa de trabajar aquí y de poder enfrentarme a este reto tan desafiante, ¿vale? Porque es muy desafiante, pero de poder enfrentarme a ello y de poder sacar provecho de todos estos superpoderes de las palabras. Vamos a seguir, vamos a ver ahora en profundidad este mecanismo y vamos a ver cómo podríamos aplicarlo a sectores muy diferentes. Quizá a tu marca, bueno, vamos a verlo. Primero voy a ponerte un poco en contexto. Estamos en los años 60, el mercado estadounidense valora los coches gigantes, llamativos, yo diría que como ahora, pero bueno, en aquellos años también, ¿no? Eran símbolo de éxito y de estatus.
y yo con mi crío que se cae a cachos. Porque aquí en España también va un poco de eso el tema. Quizá no tanto, pero por ahí van los tiros. Bueno, pues lo que le pasaba al Beetle de Volkswagen era un poco así. Estaba en un mercado donde el XXXXL estaba por encima de todo lo demás para sentirte una persona de éxito y tener estatus. Y Volkswagen tenía su pequeño Beetle, que era funcional, pero era muy pequeñito. Se enfrentaba, por tanto, a la narrativa contraria. Entonces vamos a ver qué hizo revolucionaria a esta campaña, teniendo en cuenta el contexto en el que se encontraba, ¿no? Pues hay 4 cosas que te quiero contar aquí, ¿no? Por un lado, ¿qué hizo primero, no? Desafió la norma dominante. Volkswagen no intentó competir con los coches grandes. Lo que hizo fue, yo estoy aquí, soy David, soy pequeño y estoy orgulloso de eso y celebro mis diferencias. Hizo que ser pequeño fuera algo positivo y lo alineó, lo asoció a esa practicidad, a esa eficiencia y a ese ingenio. Y por tanto rompió la convención de la época de asociar lo grande con el valor y con el éxito. Luego, como decía, ¿no? Cambió la narrativa, hizo una redefinición de eso que en aquel momento parecía inamovible. ¿Qué más hizo? Un diseño visual disruptivo. Fijaos, o sea, el anuncio como quien dice estaba en blanco y al Beetle había, o sea, en principio, ahora pensamos esto y yo pienso en ese creativo publicitario cuando presentó esto al cliente. ¡Wow! ¡Qué valiente! ¿eh? ¡Qué valiente! Y qué bien debió comunicarlo, porque no sé si cualquier marca aceptaría esto, ¿no? Un espacio en blanco, un folio en blanco y poner ahí un puntito negro del Beetle con un aspecto minimalista. Y sin embargo, llamando la atención. ¿Por qué? Pues porque iba en contra del mercado que estaba saturado de imágenes que estaban recargadísimas. Y que ahora podríamos hablar un poco de lo mismo también, ¿no? Entonces, reflejaba directamente el concepto del que estaba hablando en ese mensaje, ¿no? Ese think small también se reflejaba absolutamente en esa imagen, en ese diseño visual, esencial, sin adornos. ¿Qué más? Bueno, pues a todo esto, ¿no? Le ligó el cómo. Es qué comunico, pero ahora cómo lo comunico. Bueno, pues con ese copy ingenioso y accesible. Este anuncio tiene un tono ligero, tiene un tono humorístico, que juega con esas ventajas del coche y además lo hace como eso, de una manera cotidiana y realista, sin exageraciones, un lenguaje cotidiano y una narrativa que conecta emocionalmente con ese consumidor. ¿Vale? Luego veremos un poquito más de esto, ¿no? De cómo asocia características a beneficios, pero es esto, es ese tono honesto, directo, cercano, sin exageraciones, destacar beneficios reales y prácticos, ¿no? Como decía, ¿no? En el anuncio cuando lo leí antes, ¿no? Ese ahorro de gasolina, esas reparaciones baratas, esa facilidad para aparcar. Y además, estar orgulloso de lo que es. ¿Vale? Soy pequeño y no es negativo, sino todo lo contrario. Esa debilidad la convierto en fortaleza. Y después, por último, esa emoción mezclada con racionalidad, ¿no? Que volvemos a lo mismo, ¿no? Esas características con beneficios. Ese mezclar pues sí, los detalles con esos insights del cliente, con esa emoción. Y entonces apelan, por un lado, a lo lógico y lo mezclan con lo que está pensando el consumidor, ¿no? Esto hemos hablado más veces de ello. Esas cosas que cuando las lees dices, joder, esto a mí también me ha pasado, ¿no? Como lo de llegar a un sitio para aparcar y que no quepa tu coche, ¿no? Esas cosas que conectan con las emociones, con lo que hemos vivido en nuestro día a día. Entonces, al final, ¿qué hacen? Conectan con las emociones y posicionan al Beetle como una elección inteligente y además diferente. Dicho esto, ¿cuáles son entonces los 4 mecanismos clave de este anuncio? 1, podríamos decir, ese posicionamiento diferencial. 2, esa autenticidad y honestidad brutal. 3, esa narrativa contracultural. Y 4, esa simplicidad visual y verbal. ¿Entendido? O sea, ese posicionamiento diferencial, es decir, ese resaltar aquello que hace único al producto y que en lugar de ocultarlo o de pretender justificarlo, lo convierto en el principal atributo y en el principal motivo del anuncio. Después es lo que decía, ¿no? Esa honestidad brutal, hablar directamente al consumidor y evitar las promesas irreales, las exageraciones o los adornos.
Luego el 3, ¿no? Esa narrativa contracultural, el proponer una alternativa clara a las normas dominantes y asociarla además con valores aspiracionales. Y construir un universo en torno a todo eso, ¿no? Como decíamos el otro día con Apple. Y por último, ¿no? Lo que decía, esa simplicidad visual y verbal, esa coherencia entre el mensaje que estoy lanzando y ese mensaje, ese diseño limpio, claro y sin distracciones. ¿Hasta aquí lo tienes listo? Bueno, pues vamos a ver porque, como te decía, podemos aplicarlo a cualquier sector, diría yo, y quizá a tu marca. Yo voy a ponerte 4 ejemplos de sectores con los que trabajo. Lo voy a aplicar a una marca de ropa, a una marca de calzado, a una marca de alimentación y a una de cosmética, ¿vale? A ver, han sido ideas rápidas, ¿vale? Ideas rápidas que se me han ocurrido y que, por supuesto, habría que aterrizarlas y llenarlas de más contenido, y además he puesto marcas un poco en genérico. Habría que entrar en cuál es el universo de cada marca, ¿no? Pero yo creo que con esto puedo hacer que tires del hilo, ¿no? y que pienses en cómo podrías aplicarlo en tu marca. Vamos primero con esa marca de ropa. ¿Cuál podría ser el eslogan en una marca de ropa que desafíe las tendencias rápidas, que abogue por lo esencial, ¿no? Esas marcas un poco pues con las que yo trabajo, de tipo tendencia sostenible, y que además de ser sostenibles, es algo más, ¿no? Van más allá y buscan crear un universo que desafíe un poco también a la sociedad. Bueno, pues podría ser tan simple como Think Simple. Y un eslogan o un subtitular debajo que dijera algo así como: menos tendencias, más tú. Esta camiseta no está aquí para gritar, está aquí para durar. Ya está. Esto podría ser. ¿Y cómo podría ser esa imagen visual? Pues una foto limpia, minimalista, con la prenda destacada sobre un fondo vacío, sin modelos, ni nada, ni texto sobrecargado, ni nada más. Y centrar la narrativa en las ventajas prácticas. Menos lavado, resistencia al uso, versatilidad de estilos. ¿Vale? Por aquí podríamos empezar a trazar un anuncio para una marca de ropa utilizando este mismo mecanismo, el de Volkswagen, de Think Small. Vale, vamos con la de calzado y vamos a pensar que es una marca de calzado cuya característica principal, ¿no?, es esa durabilidad y, diría yo, esa experiencia barefoot, ¿no?, esa conexión con la tierra. Bueno, pues el eslogan podría ser algo así como Think Grounded. Grounded en inglés es conexión con la tierra, y todo esto por mantenerlo en inglés, que quizá podríamos hacer un eslogan perfectamente en español y pasar de anglicismos, pero bueno, por mantener un poco este concepto, ¿no? Podría ser Think Grounded. Y un subtitular que dijera algo así como: no saltan charcos, los pisan, 10 años de aventuras, una sola suela. Por ejemplo, por decir algo. ¿Y cuál podría ser la imagen visual? Pues imagínate una bota marcada, pequeña, pero igual, ¿no?, en un espacio muy blanco, pero sin embargo sí vemos en ese espacio en blanco pequeñas marcas de desgaste, como si cada una de esas marcas, esas grietas, contaran una historia. Y la narrativa, pues por tanto, enfocarnos en la durabilidad y en cómo lo podemos conectar de forma emocional, ¿no? Como por ejemplo, yo qué sé, pues porque algunos pasos merecen ser recordados. ¿Vale? Por ponernos un poco así aspiracionales. Vale, pues esto podría ser para un calzado. Vamos a ver cómo podría ser así, a grandes rasgos, para una marca de alimentación, pues también con esta esencia ecológica, minimalista y pequeña respecto a tantos gigantes como puede haber en el mercado. Pues podríamos titular la campaña de esta marca, una marca que se posiciona contra los productos procesados. Podríamos titularla como Think Pure, ¿vale? Piensa en algo puro, ¿no? Digamos. Imagínate que estamos anunciando una campaña de frutas orgánicas y que podríamos mostrar una manzana con el mensaje sin envoltorios, sin aditivos, sin complicaciones. Entonces la visual sería esa, ¿no? Una imagen minimalista de la fruta, sin retoques, mostrando, diría yo, incluso esas imperfecciones naturales. No el tomate perfecto, no la manzana perfecta, sino esa manzana que tiene imperfecciones y que cada vez más lo asociamos a que tiene sabor. Y en la narrativa, pues destacar esa honestidad brutal y esa pureza del producto con un enfoque, como estamos diciendo, ¿no?, en todos los demás, con un enfoque basado en lo simple y en lo esencial, sin exageraciones, sin promesas falsas. Y por último vamos a ver cómo lo aplicaríamos a una marca de cosmética. También, ¿no?, trabajando con estas marcas con las que a mí me gusta trabajar, ¿no?, que, bueno, pues que además de ser ecológicas, etcétera, piensan en esa mujer real
que no se trata de tapar arrugas o manchas, sino de resaltar la belleza natural, ¿no? Que tenemos cualquier persona. ¿Cuál podría ser el eslogan? Podría ser Think Natural. Y eso que aquí natural está demasiado desgastado, ¿vale? Pero bueno, vamos a pensar ahora en algo ligero, podría ser Think Natural. Y podría ser con un subtitular que dijera algo así: no cambia tu piel, la deja ser, porque la belleza no necesita filtros. Y en la parte visual podríamos ver una cara al natural, con una iluminación suave y sin retoques aparentes. Y bueno, con la narrativa, pues lo que estamos trabajando, ¿no? Centrarnos en lo real, en lo accesible, en lo natural, promoviendo esa confianza y esa autenticidad, lo mismo, sin exageraciones, sin falsas promesas, etc. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo lo ves? ¿Podrías aplicarlo a tu marca? Piénsalo, ¿vale? No hace falta que tu marca sea ¿no? como las que estoy hablando yo, en el sentido de minimalista o de sostenible, etc. ¿No? Yo diría que es aplicable a cualquier sector siempre que pienses en estas 4 cosas. Siempre que encuentres tu atributo diferencial, siempre que seas capaz de romper las normas visuales y verbales del mercado dominante, siempre que uses la honestidad como herramienta de conexión, nada de exageraciones, y siempre que seas capaz de combinar los datos prácticos, ¿vale? Sin exageraciones, como decía, con la emoción aspiracional. Es decir, de combinar esto tan importante, ¿no? que hacemos en copy, por ejemplo, en fichas de producto, bueno, siempre que queremos vender algo, que es combinar características con beneficios. Y es que ahí es donde radica el éxito de Think Small. Radica en aceptar lo único de tu producto o servicio, aunque sea pequeño, y convertirlo en una grandísima fortaleza. Se trata de, en lugar de tratar de competir con el mercado haciendo lo mismo, ir a contracorriente, ¿vale? A contracorriente de lo que hay en el mercado dominante. Y nada más, espero que de aquí puedas sacar un montón de ideas y, bueno, lo que te digo siempre, suscríbete a la Mailer Letter en chloemeller.com/eme para no perderte ningún contenido. Y Arfabo habla de palabras de nariz grande. Agitemos cabezas, sumemos abrazos, llenemos de narigones el planeta. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio, si tú quieres, claro. Y recuerda, hoy es martes, así que cásate, embárcate y sobre todo improvisa. Pronto una nueva palabra de nariz grande. ¿Cuál será?